Continuamos con la serie de temas que por la gracia de Dios cada miércoles podemos llevar a cabo y que tiene que ver con la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué bendición, hermano, esta carta. No recuerdo, pero o de pronto sí, yo la había predicado hace como 8, 10, 9 años atrás, pero en esta vez, hermano, realmente Dios me ha bendecido mucho con este estudio y el aprendizaje. Recuerde que estamos viendo ya los últimos capítulos, la vida práctica del creyente, la vida práctica del cristiano, capítulo 12 hasta el capítulo 16, dado que vimos una primera parte, capítulo 1 al 11, todo lo que tiene que ver con la doctrina de la justificación por la sola fe. Pero ahora, después de estar justificados, se nos está hablando de una vida práctica. Y recuerde la base, recuerde el fundamento, mi amado hermano: ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros, hermanos, hoy leí algo por ahí, o escuché algo por ahí que la gente es un poquito torpe al entendimiento de las escrituras, porque hay personas que han dicho que definitivamente el hombre es tan malo, tan pervertido, que no puede hacer nada para cambiar, y que así Dios lo recibe, solo porque creyó y ya Dios lo recibe, pero él no va a cambiar para nada. Pero le escuchaba algo esta tarde por ahí de alguien en contra pues de la doctrina calvinista, y él decía que realmente el cambio, el nuevo corazón era un cambio de verdad, y que, o sea, en otras palabras, que nosotros sí podemos llegar a la perfección o a una santidad. Yo cuando escuchaba eso, yo decía: Señor amado, y después le decía a mi esposa: es que nosotros, y hay que entender eso, el Señor nos ha salvado, nos ha dado un nuevo corazón, pero ese nuevo corazón, hermano, es una nueva disposición o una habilidad para buscar a Dios, para ser transformados, porque inclusive esta persona, él estaba en contra de una santidad progresiva. Él decía que no, que ya el Señor le dio un nuevo corazón y que ya usted ya está. Entonces, impresionante. Y él decía que no, que cómo así que la salvación no es de a poquitos, que no es que el Señor lo va transformando a uno poco a poco. No, señores, Él le dio un nuevo corazón y ya lo tiene. Pues, hermano, eso es como pretender entonces que Dios quita de mí algo y me pone algo. Obviamente esa creencia la teníamos nosotros. Yo tuve esa creencia mucho porque fui muy dañado con algunas tendencias de pensar en el hombre interior, de pensar que sí, que era que Dios me había sacado de mí algo malo y había puesto algo bueno en mí, como añadiendo a mi ser. Pero no es así, hermano. El hombre sigue siendo el mismo. Lo único que Dios ha hecho es que el nuevo corazón o el nuevo nacimiento no es otra cosa que una habilidad o un despertar o una vida que Dios nos ha dado para buscar a Dios, buscar las cosas de Dios, tener comunión con Dios, y ahí ir en un proceso de transformación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que decíamos: transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y esto, hermano, es a diario. Es una transformación que el hombre debe ir llevando en la medida que va conociendo la palabra. Y obviamente primero es: no se conforme a este siglo. Entonces hay dos cosas que nos tocan: no adaptarnos al sistema mundano, pero sí ir adaptándonos a la palabra de Dios. Ahora, ¿afecta eso la salvación? Obvio que no. Es que eso es lo que la gente no entiende. La justificación es una cosa. Dios nos salvó de una ya somos salvos. El día que creímos, hermano, fuimos salvos, y eso nadie lo va a cambiar. Pero la otra parte de la santificación sí es un progreso que estamos en Él. ¿Y hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo venga. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí. Y por eso es que pecamos, y por eso es que nos involucramos en ciertas maldades, y ahí es donde está la lucha del creyente. La verdadera lucha del creyente consiste en eso: la mortificación de su pecado a diario, tener victoria. Entonces, por eso Pablo, después de dar la doctrina, la justificación por la sola fe, ahora habla de la práctica. Hay que ponerle cuidado a esa práctica, porque esa práctica que él habla es donde nos toca a nosotros estar ahora. Y entonces veamos todo, pues el capítulo 12, como dijimos,
tener entendido que somos miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos ha dotado de ciertas capacidades para ponerlos por obra, tenemos que tener un amor hacia nuestros enemigos. Luego pareciera que hay como una especie de paréntesis ahí, es difícil esa, porque Pablo está hablando de conductas cristianas y no le está dando un orden lógico, porque luego en el capítulo 13, lo primero que vimos hace 8 días es el sometimiento a las autoridades, del capítulo 13, versículos 1 al 7, y hoy vamos a ver el versículo 7 al 10, el título que le puse fue la deuda del cristiano para con su prójimo. Es decir, aquí va a hablar de la ley moral. Y entonces uno dice, pero ¿cómo Pablo puede pasar de hablar del sometimiento a las autoridades superiores que veíamos hace 8 días, en un sentido general, en un sentido específico debemos someternos a las autoridades superiores, y ahora cambia de tema pareciera, aunque hay una unión un poco, pero hace la unión en el verso 7 para hablar ahora del creyente frente a la ley moral de Dios, que inclusive ya había tocado esa parte cuando hablaba del amor del cristiano en el capítulo 12 hacia los enemigos, y lo toca un poco. Pero entonces obviamente Pablo no está llevando un orden aquí lógico, él está hablando prácticamente de la vida práctica del cristiano, y hoy vamos a hablar la deuda del cristiano para con su prójimo. Y es bien interesante porque el domingo se habló de la ley, estamos en la confesión de fe, capítulo 19, hablamos de la ley moral de Dios el domingo, la triple división de la ley, y ahora precisamente habla otra vez de esa parte. Sé que estamos bien conectados y ya nos ha pasado varias veces predicando mensajes el domingo y el miércoles que van de la mano. Ok, veamos los versículos 7 al 10, Romanos capítulo 13, versículo 7 al 10, y el título que le puse fue la deuda del cristiano para con su prójimo. Dice así, Romanos 13, 7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y le puse el título la deuda del cristiano para con su prójimo porque quiero tocar 2 puntos, y en primer lugar esa deuda es el amor. La deuda del cristiano para con su prójimo. El creyente, según el apóstol Pablo aquí, tiene una deuda para con su prójimo. Y lo primero que vamos a ver es que esa deuda es el amor. Pero entonces, ¿cómo vamos a amar para cumplir o para pagar esa deuda? Bueno, solamente por medio de la ley moral de Dios. Y eso es lo que trabaja el apóstol Pablo acá. Entonces, la deuda del creyente para con su prójimo. El creyente tiene una deuda para con su prójimo. Vamos a mirar punto número 1. Tengo solo 2 puntos otra vez. Las también eran 2 puntos, hoy 2 puntos. Punto número 1. Esa deuda es el amor. La deuda del cristiano para con su prójimo. Esa deuda es el amor. Versículo 7, la primera parte del versículo 8, dice, y recuerde que hace 8 días terminábamos con el verso 7. Pero yo vuelvo a meter el versículo 7 porque me va a ayudar para comenzar el versículo 8, la primera parte. Dice, pagad a todos lo que debéis. Pagad a todo lo que debéis. Recuerden que viene hablando de sometimiento a las autoridades. Y él dice, bueno, pues por eso también ustedes pagan los tributos, ¿no? A las autoridades. Se someten a él y por eso ellos viven, habíamos hablado hace 8 días, las autoridades, en este caso las autoridades civiles, viven de los impuestos. Entonces por eso él dice ahora, entonces ustedes deben pagarle a todo lo que deben, y aquí habla, al que tributo, y está hablando de las autoridades superiores, del gobierno, hay que pagar el tributo. Al que impuesto, decíamos que hay que pagar impuesto, y decíamos que el creyente tiene 2 impuestos, el impuesto al gobierno civil y el impuesto espiritual a la iglesia.
pague tributo al tributo, pague impuesto al que hay que pagar impuesto, pero ahora aquí dice, al que respeto, respeto. Aquí estamos hablando de todas las autoridades que ya venía hablando en términos general, no solo las autoridades civiles, sino todas las autoridades, habíamos dicho hace 8 días, desde el padre, el maestro, el profesor, todo esto. Pero luego dice, al que honra, honra. Y entonces, pero otra vez el 7, pagad a todos lo que debéis. Pero luego el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Por eso el punto ahí es, esa deuda es el amor. No debáis a nadie nada. Esto es tajante, y inclusive algunos han dicho que fácilmente lo que está diciendo aquí es que yo no debería comprometerme con ninguna deuda, ni siquiera para adquirir algo, pero ese no es el punto. El punto aquí es que pague todo lo que debe, de tal manera que usted llegue donde no le deba a nadie nada, y lo único que debe es el amor unos a otros, sino el amor. Es decir, hay una deuda que debemos tener. Pudiéramos decir que es una deuda impagable, y esa es la deuda del amor al prójimo. Esa parte, el versículo 8 de la Nueva Versión Internacional nos va a ayudar. Él dice, no tengan deudas pendientes con nadie. ¿La tenía ahí? No tenga deudas pendientes con nadie, como que suena mejor. A no ser la de amarse unos a otros. Ok, eso no quiere decir que no debemos meternos en algunas deudas de adquisición, una casa, un vehículo, algo que usted necesite y que usted lo va a ir pagando. No se refiere a eso. Se debe a aquellas deudas que usted nunca paga. No, yo creo que usted sí. Y yo también. ¿Por qué? Porque el Salmo 37, 21, aquí no hay impíos, ¿no? Todos somos creyentes. Pero el Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga. Aquí todos somos creyentes, ¿verdad? Porque aquí dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Pablo otra vez, y él introduce entonces la única deuda que tenemos del amor. Esa deuda, hermanos, es impagable. Esa deuda es una deuda, y no me estoy contradiciendo, es una deuda que tenemos, que debemos pagar. Ir pagándola, aunque esa deuda es impagable, es decir, no hay manera de que se acabe. Es decir, es una deuda que siempre vamos a tener, y es deberle el amor al prójimo. Vuelvo y leo la primera parte, verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Es un imperativo, es decir, es un mandamiento. Hay que pagar a todo lo que debemos. No debáis a nadie nada. Entonces, hermano, por favor, hay que comenzar a mirar qué es lo que debemos y hay que pagarlo. Que la única deuda que tenga, si sea el amaros unos a otros o el de amarse unos a otros. Esa sería la única deuda que debemos tener. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, esa única deuda se hace impagable porque es el amor que yo nunca debo dejar de darle al prójimo. Es un amor entonces que debe darse independientemente de lo que pase, hermano. Es decir, del corazón tiene que salir un amor hacia el prójimo independientemente de lo que pase, de lo que sea, y se hace impagable, aunque yo debo irlo pagando. Algo parecido encontramos en 1 Corintios 13, 4 al 8, la primera parte donde habla pues del poema del amor, y dice el apóstol Pablo allí, el amor es sufrido, es benigno, es decir, el amor es bueno. Más o menos una manera de pagar, de dar el amor porque somos buenos, o el que tiene el amor, en este caso, es benigno, es bondadoso. El amor no tiene envidia, ¿no? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay tres verdades fundamentales aquí que dice que deben permanecer, que es la fe, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La esperanza no avergüenza, y es la esperanza que tenemos de Dios, que cumplirá las promesas. Pero luego dice, y hay otro que se llama el amor. Estos tres son fundamentales, pero luego dice, pero el mayor de ellos es el amor. Vuelve a hablar el amor. Y en Gálatas 6, 9 al 10,
Dice que no debemos de cansarnos de hacerle el bien a nuestro prójimo. Gálatas 6, 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, y aquí comienza a hablar: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando yo predicaba esta parte en Tuluá, esta parte de Gálatas, yo les decía: mire, primordialmente nosotros debemos ayudar a la familia de la fe, son los hermanos, a ellos, y luego a todos, porque dice: así que según tengamos oportunidad, según nos demos cuenta o según nuestras capacidades, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Todo esto es el amor que dice que debemos tener hacia el prójimo. Ahora, Romanos 12, 10, ya lo habíamos visto, versículo 13, pero dice así: amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Se acuerdan que pasamos por aquí? Amados los unos a los otros con amor fraternal. Decía que el amor fraterno es el amor entre hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Una manera entonces de amar es ayudar al necesitado. Ok, ese sería entonces mi primer punto, que dice que ¿cuál es mi deuda hacia mi prójimo? La deuda como cristiano hacia mi prójimo, el amor. Y entonces hablamos de algunos pasajes que nos hablan de ese amor. No deba a nadie nada, sino solamente el amarse. Ese debe ser. Ahora vamos con el segundo punto. El segundo punto, encontramos que ese amor se manifiesta al cumplir la ley moral de Dios. Ya habíamos hablado hace 15 días de la ley moral de Dios, hace 8 días veíamos la triple división de la ley. Y aquí Pablo viene a hablar de esa ley moral. Y usted se va a dar cuenta, como yo decía el domingo, que cuando hablamos de Hebreos, hermano, ahí obviamente está hablando de esa ley ceremonial, del rito religioso. Pero cuando hablamos Romanos, en su mayor parte se refiere a la ley moral de Dios, y ahora lo vamos a ver que es así. Es bien interesante. Dice los versículos 8b al 10 de Romanos capítulo 13, que ese es el segundo punto. Ese amor, ok, mi deuda para con mi prójimo es el amor. Yo debo deberle solamente mi amor. Ahora, pero ¿cómo se manifiesta ese amor? ¿Cómo yo amo al prójimo, hermano? Al cumplir la ley de Dios. ¿Cómo? Yo amo a mi prójimo cuando yo cumplo la ley moral de Dios. Y eso es lo que dice Pablo ahora, versículos 8, la segunda parte del verso 8. Porque el que ama al prójimo, o unámoslo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero ahora él va a aclarar. Porque uno dice, bueno, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Pero cuál ley? Decíamos que el problema con muchas personas es que ven una sola ley en el Antiguo Testamento. Y nosotros pudimos detectar el domingo que hay 3 clases de ley. Y hay que mirar el contexto a qué ley. Cuando siempre que aparece la palabra ley, bueno, ¿es la ley moral de Dios? ¿Es la ley ceremonial o religiosa? ¿O es la ley civil o judicial? ¿Cuál de esas 3 leyes es? Ahora vamos a ver aquí qué es la ley moral. Porque dice el verso, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás. ¿A esos no son los 10 mandamientos? No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier otra sentencia se resume aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Note, el amor, vamos a tener en cuenta esa parte. El amor, dice, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor no hace mal al prójimo. Ahora aquí vamos con unas preguntas. Aquí tengo la primera pregunta del pasaje y es la siguiente: ¿cómo es que cumpliendo la ley amo al prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo es que cumpliendo la ley amo al prójimo? Por favor, sígueme atentamente. ¿Cómo? La pregunta es:
¿cómo es que cumpliendo la ley amo al prójimo? Porque el texto dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí vio? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que cumpliendo yo la ley amo al prójimo? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok. Ya dije, esto aquí vemos que es la ley ceremonial, sabemos que es la ley ceremonial, porque aquí nos habla de 5 mandamientos, hermano. Menciona el mandamiento número 7, en desorden un poco, menciona mandamiento 6, mandamiento 8, mandamiento 9 y mandamiento 10. De esa segunda tabla que veíamos el domingo solamente falta uno, que es el mandamiento 5. Leamos el versículo 8. Porque no adulterarás. Ese es el mandamiento número 7. No, porque no adulterarás, el mandamiento número 7. Porque no matarás, el mandamiento número 6. Porque no hurtarás, el mandamiento número 9. 8. Porque no dirás falso testimonio, mandamiento número 9. Y porque no codiciarás, mandamiento número 10. Alguien tan literalista aquí, digámoslo, no literal, sino literalista, diría, esos son los mandamientos que hay que cumplir. Así que el 5 no está. Está hablando de la segunda tabla y menciona solo 5, son 6. El quinto no está. Pero mire lo que dice el texto. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted sabía, claro, lo tiene claro, que ya lo habíamos dicho, que la segunda tabla, que es lo que está hablando acá, recuerde que dijimos de 2 tablas de la ley. La segunda tabla tiene que ver con mi amor al prójimo, y aquí está. ¿Y cuál es esa segunda tabla de mi amor al prójimo? Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 6, no mate al prójimo. Mandamiento número 7, no adultere, no sea desleal. Mandamiento número 8, no robe. Mandamiento número 9, no hablar más del prójimo. Y mandamiento número 6, no codiciar. Es decir, cuando el Señor pone estos mandamientos en la segunda tabla, que es mi responsabilidad con mi prójimo, lo que el Señor está diciendo es: mira, si tú tienes en cuenta estos mandamientos y no le haces esto al prójimo, lo que tú estás haciendo con el prójimo es amándolo. Por eso Pablo dice y resume, él resume la ley de una manera espectacular, bien interesante. La ley moral es muy amplia, como habíamos aprendido nosotros. La ley moral es como una especie de sombrilla, muy amplia, pero Dios resume esa ley moral en 10 mandamientos. Ahora Jesús, y lo vamos a ver otra vez, resume esos 10 mandamientos en 2. Ahora Pablo resume esos 2 mandamientos en 1. Y dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús, ¿qué dijo? Los 2 principales mandamientos es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Moisés, Dios le habla a Moisés y dice: bueno, el amor a Dios es la primera tabla de amar a Dios en los primeros 4 mandamientos, y la segunda tabla de amar al prójimo en los 6 mandamientos. Entonces, hermano, la Biblia es tan explícita para decirnos a nosotros cuál es la manera de amar a Dios. ¿Cómo yo puedo amar a Dios? ¿Cómo yo puedo amar a mi prójimo ahora? Bueno, yo amo a Dios guardando la primera tabla. Yo amo a mi prójimo guardando la segunda tabla. Y por eso dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El comentarista William Hendrickson aquí dice lo siguiente. Dice: esto demuestra que cada mandamiento negativo de no es en el fondo un mandato positivo. El significado es: por lo tanto, amarás y por ello no cometerás adulterio, sino que preservarás el carácter sagrado del vínculo matrimonial. Amarás y por ello no matarás, sino que ayudarás a tu prójimo a mantenerse vivo y bien. Amarás y por ello no hurtarás, para que pertenezca a tu prójimo, no hurtarás nada que pertenece a tu prójimo, sino más bien protegerás sus posesiones. Amarás y como resultado no codiciarás lo que le pertenece a tu prójimo, sino que te alegrarás de que sea de él. Es decir, no hay envidia, sino más bien un respeto por la propiedad ajena. Así que esto es bien interesante entonces, porque la manera de amar al prójimo es respetándolo, hermano.
Y es bien interesante, pero cada vez que miramos estos mandamientos, no estamos tocando la primera tabla, sino la segunda tabla de nuestra responsabilidad. Honra a tu padre y a tu madre, hermano. ¿Quién es el que se beneficia? Yo mismo. Yo mismo. Si yo no honro a mis padres, pues los voy a meter en problemas. Ellos se van a enojar, ellos van a tener que... vemos todo lo que ocurre y entonces ahí, hermano, no hay amor hacia ellos. Con el sexto mandamiento, si yo mato, pues hombre, yo estoy agrediendo, quitarle la vida a una persona, me estoy metiendo yo mismo en problemas, pero estoy poniendo en problemas a una familia, me estoy metiendo con la ley. Es decir, hay una situación siempre que va a dañar. El adulterio, hermanos, el adulterio daña mi vida, pero también daña mi familia, pero daña a la otra persona y daña también la familia. Porque si uno pensara de esa manera, no se metería. Es decir, todas estas mandamientos que están aquí buscan es protección para nuestra vida. Y al hacerlo uno va a dañar es la vida de los demás y por tanto no hay una manifestación de amor. Es decir, cuando dos personas adulteran supuestamente que porque se aman, pero hombres están deshonrando a los demás, porque eso es una cadena, nadie está solo en esta vida, ¿verdad? Ahora, cuando se roba, pues la misma situación, le estoy quitando algo que no es mío y estoy dañando a esa persona. ¿Dónde está el amor? Cuando hablo un falso testimonio, estoy dañando la honra de esa persona y pues no lo estoy amando, o sea, estoy hiriendo. Y cuando codicio pues las cosas de los demás, porque quiero tenerlas, ¿no? Entonces ya también eso puede llevar hasta una envidia, puede llevar a robar o alguna de estas cosas. Es decir, entonces hay una protección de la ley y uno lo tiene que mirar así. Por eso un tiempo donde yo publicaba una imagen, ¿no?, que estaba ahí de los 10 mandamientos y alguien decía, no, esos mandamientos me estorban para yo pasar. Y entonces los mandamientos te decían ahí, no es para que lo estorben, no es para incomodar a usted, es una protección porque detrás de esa baranda hay un abismo. Entonces los mandamientos, ¿cómo los mira usted? Depende de cómo, si uno va a mirar los mandamientos como que cumplir eso, uy no, pero coarta mi libertad, pero me manipula, pero me quiere mantener como ahí, porque es lo que la gente cree, ¿no? Usted va a esa iglesia para que lo manipulen, para que le digan qué tiene que hacer, y usted está ahí como cohibido. No, los mandamientos, hermanos, son una protección. Cuando usted pasa la barrera de los mandamientos, se va al abismo. Entonces, si lo miráramos de esa manera, sería diferente, hermano. Y es verdad, cuando usted cumple estos mandamientos, ¿acaso usted no anda con un gozo, con una tranquilidad, con una seguridad? Quebrante cualquiera de estos 6 mandamientos de esa tabla, a ver si usted mismo no anda todo sin paz, a ver si usted no anda intranquilo. Usted tiene todo el mundo detrás suyo, hermano. Aún las mismas autoridades van a estar detrás de usted, la misma familia lo va a mirar diferente, ya no va a tener amigos. ¿Quién va a confiar en una persona así? Así que, hermano, es una protección los mandamientos para nosotros. Y además, como dice el apóstol Pablo, y si yo guardo esos mandamientos, estoy amando a mi prójimo. Así que guardar la ley, cumplir esta ley moral de Dios, es amar a mi prójimo. Ahora, la otra pregunta, bueno, ya la contesté. ¿Es el cumplimiento de la ley solo la primera tabla mencionada? Porque cuando él dice el que ha cumplido la ley, el amor es el cumplimiento de la ley, el que ha cumplido la ley es el que ama. Entonces la pregunta ¿es el cumplimiento de la ley a la que Pablo se refiere aquí solo la primera tabla mencionada? Y obviamente no. ¿Y cuál es la razón? Primero porque Jesucristo resumió los mandamientos en 2, y hermano, y el punto es este: ninguno de nosotros puede cumplir la segunda tabla si primero no cumple la primera. Nadie puede decir que ama al prójimo si no ama a Dios. No nos equivoquemos, hermano. Primero es el amor a Dios. Por eso Jesucristo lo resumió de esta manera. Vamos a ir a Marcos 12:28, por favor, para que lo vean. Marcos capítulo 12, versículo 28. Mire cómo Jesucristo resumió, como ya lo había dicho, los mandamientos en 2 grandes. Dice que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, uno de los escribas, aquel que conoce la ley, le preguntó:
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora es interesante, hermanos, que esta discusión ha estado siempre con los judíos. Bueno, de esos 10 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y algunos decían este, otros decían otro. Y en el tiempo de Jesús ya había una respuesta. Es decir, lo que Jesús contesta, ellos ya tenían esa base. Así que Jesús lo que hace es responder lo que ellos ya habían concluido. Dicen, ¿cuál es el? Pero obviamente era para probarle a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Habla, como veíamos el domingo, de la unicidad de Dios. Y ese Dios, que es uno, debe amar al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que el primer mandamiento implica amar al Dios que conocemos. Por eso tiene que decir: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Tiene que saber cuál es su Dios, cuál es ese Dios al cual va a amar. Y luego lo va a amar con todo su ser. Ahí está hablando de todo lo que somos. Ámelo ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dice, este es el principal mandamiento. Ya, el Señor pudiera terminar ahí, pero mira lo que sigue diciendo. Y el segundo es semejante, es decir, el Señor no pudo dividir las 2 tablas de la ley. Ese es el primer mandamiento: ames a Dios. Y ya dijimos, ¿y qué es amar a Dios con todo lo que somos? La primera tabla. Pero luego el Señor une y dice, y el segundo es semejante, es decir, es de la misma clase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Note lo que dice, no hay otro mandamiento mayor que eso, porque el Señor une en un solo mandamiento, porque es uno solo, el amor a Dios en la primera tabla y el amor al prójimo en la segunda tabla. Es decir, quien ama a Dios en la primera tabla, ama al prójimo en la segunda tabla. Esa es la idea. No hay nadie que diga que ama a Dios en la primera tabla, pero no cumple la segunda tabla. No hay nadie que diga que puede cumplir la primera tabla para amar a Dios y no cumple la primera tabla. Es decir, los dos van unidos, hermano. Ahora, yo sé que aquí ha habido discusión con algunos que han dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese a ti mismo, muchos, y sobre todo los pastores de hoy día, hablando pues del amor propio, han dicho, usted debe amarse porque Dios le da la orden de amar. Pero él, eso no es lo que está diciendo. El amarse a sí mismo no es un mandamiento. La idea más que todo es, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, hermano, ¿quién no se ama a sí mismo? Todos nos amamos. Hay gente que dice, no, él no se ama porque no se cuida. Él no se ama al contrario, se ama. Él no se ama porque se quitó la vida. Al contrario, se ama tanto que prefirió quitarse la vida. Es decir, el amor a sí mismo, eso está innato en nosotros. Entonces lo que el Señor dice, bueno, así como usted se ama, ame al prójimo. De hecho, lo da por sentado. Ya nosotros nos amamos a nosotros mismos. ¿O qué? ¿O no nos cuidamos? Nos cuidamos, trabajamos ¿para qué? Para estar bien, hacemos todo ¿para qué? Para estar mejor. Es decir, todo lo enfocamos en el amor propio que tenemos. Por eso el amar al prójimo es bueno, así como te ama, hombre, así como trabajas para ti, para tus propias cosas. O a ver, todos ustedes aquí trabajan para darle al vecino. No, hermano. Usted trabaja para sus propios propósitos. O me va a decir que no. Todos hacemos eso. Trabaja para traer el mercado, trabaja para pagar lo suyo, trabaja y le va, ¿no? Tiene que hacer lo suyo también. Entonces, nos amamos a nosotros mismos. Entonces dice, así como se ama a sí mismo, ame también al prójimo. Ok, entonces uno pudo separar estas 2 tablas y entonces él hace un resumen de ellas. Amar a Dios es cumplir la primera tabla, los 4 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardar el día de reposo. Esos son los primeros 4 mandamientos que cuando amo a Dios en la primera tabla, puedo amarlas a Dios en la segunda tabla, que ya sabemos, honrar a padre y madre, no matar al prójimo, no adulterar, no robarle, no hablar mal de él, no codiciar nada de él. Entonces, eso es lo que está diciendo. Obviamente, entonces cuando Pablo dice, el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley, él da por sentado, hermano, que yo puedo amar al prójimo cumpliendo sus mandamientos,
porque primero amo a Dios. Eso es muy importante, mi hermano. Porque algunos van a tomar allá, no, pero es que ese es el mandamiento, y como no aparecen los otros, eso quedó en el antiguo pacto, dejémoslo allá. ¿Sabe que hay personas que es así? Dice, bueno, ¿cuál es la ley que debo cumplir? Dice, no, ya yo estoy en el nuevo pacto, el antiguo pacto quedó allá, yo estoy en el nuevo pacto. ¿Qué vamos a cumplir en el nuevo pacto? Los mandamientos que solamente menciona el nuevo pacto, que me llevan, que me dan como una obligación a cumplirlos. No, hermano, no. Dios no puede separar aquí, en este caso, estas dos tablas, incluido el día de reposo, porque algunos lo sacan de la ley moral. Bueno, es que el día de reposo hacía parte de la ley ceremonial, el día de reposo hacía parte de la ley civil en Israel, y el día de reposo hacía parte también de la ley moral de Dios. ¿Cómo le parece? Así que, ¿cómo lo vamos a sacar? Haga un estudio sobre el día de reposo y verá, hermano, inclusive antes de que el hombre cayera en pecado, Dios había establecido el día de reposo. Él mismo dijo, que en 6 días hizo Dios la tierra y el 7º día reposó. Así que usted puede encontrar el día de reposo en la triple división de la ley y aplicarlo y ponerlo en cada uno de ellos allá. Así que el día de reposo pasa como parte de la ley moral de Dios para que lo podamos cumplir. Ahora, nadie puede entonces, y este sería otro punto allí, porque estamos hablando de amar a Dios. Yo primero debo amar a Dios, la primera tabla, para poder amar al prójimo, la segunda tabla. Pero entonces, nadie puede, hermanos, amar a Dios cumpliendo la primera tabla, para amar al prójimo cumpliendo la segunda tabla, si primero Dios no lo ha amado a él. Y entonces ahí vamos a 1 de Juan 4:7, que nos ayuda. 1 de Juan 4:7 al 11. Esto es claro, mi amado hermano, porque no es algo que el hombre debe imponerse. No, esto sale como un resultado de que Dios amó primero al hombre. Dice en 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. ¿Pero por qué? Porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros. ¿Pero por qué? Porque el amor es de Dios. Ya estamos enlazando. ¿Y cómo yo amo? Cumpliendo. Es impresionante. Yo pensaba y decía, uy, Señor, yo no tengo que estar diciendo, Señor, ¿cómo te amo? ¿Cómo amo a mi prójimo, Señor? Sino sencillamente mire la ley y no haga nada de eso en contra de su prójimo y lo está amando. No es tan complicado. Entonces dice, amado, amémonos unos a otros, ¿pero por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ve? Es decir, es el regenerado. El que ama es porque él ha conocido a Dios, porque Dios ha nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ve? El que no puede amar a su prójimo, porque no ama a Dios, y no puede amar a Dios, porque él no ha sido regenerado. Podríamos decirlo en esas palabras. Dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. Mire, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuál es la garantía entonces de que yo puedo amar a Dios y amar a mi prójimo? Y ahí se cumple toda la ley, porque Él me amó a mí primero. Es decir, Él me amó y me dio de su amor. Y por eso, ¿y cuándo me amó? En la regeneración. Cuando Él, hermano, aplica la obra de Cristo a mi favor. Cuando el Espíritu Santo coge esa obra de Cristo y la aplica a mi favor, y entonces en mí se despierta ese deseo de buscar a Dios. Me veo que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, creo en Él, porque es la única manera de ser salvo, y ahora quiero caminar en pos de Él, edificando mi vida, creciendo, buscándolo. Estoy recibiendo su amor y como consecuencia voy a amar a mi prójimo. Eso va ligado, mi amado hermano. Pero hay una última pregunta que quiero hacer aquí, porque ahí está. ¿Y quién es mi prójimo? Porque el texto dice, el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y está diciendo amar al prójimo. Bueno, vamos a mirar
cuál es el prójimo, en una parábola que es muy conocida por nosotros, pero que creo que todos los que hemos predicado la Biblia la hemos predicado, pero la hemos mal predicado. Yo fui muy alegórico aquí en esta parábola. De pronto Pastor Juan Carlos no, de pronto se libró. Lucas 10:25. Ay, Lucas 10:25. Y creo que vaya ya para que lea conmigo esa palabra. No es que me da risa, porque es que yo de ahí le saqué pelos a esa palabra. Y Marta se va a reír porque Marta sabe cómo es el asunto aquí. Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley, conocedor de la ley, se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿No de la pregunta? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Él está preguntando para heredar la vida eterna, pero él se está centrando en sí mismo, ¿no? Haciendo yo, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Pues Jesús responde de acuerdo a lo que ellos le dicen. Entonces él le dice: bueno, ¿qué está escrito en la ley? Y obviamente vamos a ver a qué ley se refiere acá. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta que ellos tenían eso? O sea, que Jesús hace algo, él repite algo de lo que ya ellos habían concluido. Él dice: es el gran mandamiento, y bueno, eso es lo que dice la ley. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Quieres ser salvo? Bueno, contestaste bien, maravilloso, hágalo, levantes a practicarlo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Note, para justificarse a sí mismo, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Ay, vamos a saber quién es el prójimo entonces aquí. Gracias, Señor, por esta parábola, porque nos ayuda a entender quién es nuestro prójimo, porque dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ojo, que la parábola es para responder quién es mi prójimo. ¿Qué es la pregunta? Ahora vamos a, con ese pensamiento en mente, vamos a entender la parábola. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Yo ya me acuerdo cuando yo predicaba ese tema que le ponía los nombres: Jerusalén significa esto, Jericó significa algo otro. Y este hombre cayó en manos de ladrones. Los ladrones significan esto. Yo nunca predico así, poniéndole nombres a todo esto. Éramos alegóricos para predicar. ¿Qué es una alegoría? Pues ponerle nombres, no tomando el texto literal como está, sino ya dándole una aplicación a cada cosa como si así fuera. Hermano, eso no es predicar expositivamente, eso es alegórico. Es que me río porque es que yo le saqué, le digo, a cada punto le sacaba un resultado, una interpretación. Ok, vale. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El Señor pone una situación bien difícil de un hombre en necesidad. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Esa es la clave. Y viéndole, pasó de largo. Dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿No? Ahí esa es la clave. Ahora, versículo 33. Pero un samaritano, y yo le decía a mi esposa: ¿y quién es el samaritano aquí? Yo sé que ustedes me van a contestar quién es, pero déjelo para el final. ¿Quién es el samaritano? Bueno, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y aquí está el punto, y viéndole, fue movido a misericordia. Note, el sacerdote viéndole pasó de largo, el levita viéndole pasó de largo, el samaritano viéndole fue movido a misericordia. Ahora yo quiero decirle aquí algo. Jesús está hablando con un intérprete de la ley, con un judío. A propósito, ellos odiaban a los samaritanos, y a propósito Dios le da una parábola del samaritano. Es que el Señor sigue una manera de hechizar para que más le duela. Viéndole fue movido a misericordia el samaritano, 34. Y mire la hora del samaritano, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón, aquí es como el hospital o primeros auxilios, y cuidó de él.
Otro día al partir, dice, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero, el que lo atendía, y le dijo, cuídemelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Qué parábola! Pero ahora mire la interpretación, por favor, esta es la interpretación que Jesús le da. ¿Quién pues de estos 3? ¿Cuáles 3? El sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Quién de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Usted no notó que no dijo el samaritano? Porque ni siquiera podía decirlo, lo odiaban tanto que ni siquiera lo podía pronunciar, solamente dijo el que usó. Jesús dijo un samaritano, y yo le hubiera dicho pues el samaritano. Pero el que dice, el que usó de misericordia con él, ese es el prójimo de ellos. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el samaritano entonces? ¿Quién es el buen samaritano? Yo antes decía, Jesús es el buen samaritano. No, hermano, tú eres el buen samaritano. Yo soy el buen samaritano. Cuando me encuentro con mi prójimo que está en necesidad y lo ayudo. La parábola eso es lo que enseña. Pero como nosotros nos enseñaron a predicar alegóricamente, cogíamos eso y le sacábamos que esto significa lo otro, y tan bonito, y decíamos que el buen samaritano era Jesús por todo, y el Espíritu Santo era el mesón y todo, hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia aquí está diciendo es que el buen samaritano debemos ser nosotros cuando ayudamos a una persona que está pasando por una necesidad. Este ladrón pasó por una necesidad y los otros religiosos no hicieron nada. Pero el buen samaritano que pasó, puede ser cualquiera que ayude al otro. ¿Y quién es el prójimo entonces aquí? Pues mi prójimo es el que está en una necesidad. O como alguien dijo, mi prójimo es el próximo. Hermano, mi prójimo es cualquier persona en la cual yo voy y veo que tiene una necesidad y yo puedo suplirle. Ese es mi prójimo. Necesariamente no tiene que ser un hermano. Obviamente la Biblia revisa, puede ser que yo me dé cuenta que es mi hermano es mi prójimo. Puede ser un familiar, pero puede ser mi propio enemigo, puede ser una persona desconocida, qué sé yo. Por eso Jesús puso esa parábola allí de una persona desconocida que no tiene nada que ver. Y vio como hay gente que es así. Hay alguien que está sufriendo y en la vida pasa uno, pasan dos y lo miran y no, voy de afán, voy corriendo. Yo me arrepentía estos días sí, porque cuando era aquí íbamos para el kilómetro 18 en las bicicletas y pues nosotros íbamos a un ritmo y obviamente ya íbamos para llegar y había un señor por ahí y alcanzó a decir, ve, lleva una bomba, y yo dije, no, y dije, para por una bomba, yo sé. y iba otro compañero, el que se quedó de los últimos, y a los 20 minutos llegó al kilómetro 8, nosotros esperándolo allá que llegó, y dijo, no, es que por ahí yo venía y había una persona que me dijo que le prestaba una bomba, entonces yo me paré a auxiliar. Yo me avergonzaba. Obviamente yo vi mi entrenamiento, ¿no? Y uno va, y sino que es que ya me la han hecho y es peligroso, o por allá no, pero es peligroso que alguien le diga, présteme la bomba porque le roban una bicicleta. Pero él no sé que no le iba a robar. Pero después yo digo, preparando ese tema, decía, ese es mi prójimo que no le ayudé. Obviamente nosotros que estamos pues en esto de ciclismo, tenemos que reconocer lo siguiente, él debió llevar una bomba. Porque todo el que sale a montar, sabemos que debe llevar todo, la herramienta y lo que necesita por si se va. Entonces, obviamente, también con ese. Pero bueno, no me justifico tampoco, ¿no? Pero ese es mi prójimo, más o menos es la idea. Si ese es mi prójimo, no lo ayude, Señor. Yo vi cómo es el levita que pasó de derecho. Algo, sí. Eso no fue samaritano, no le vi. Eso, yo vi como el levita, el sacerdote que pasó, porque luego vine detrás de mí el buen samaritano. Ok, pero eso es, hermano, la parábola enseña eso entonces. No es que el buen samaritano es Jesús, no. Aquí cuando le dice, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Le está diciendo, el buen samaritano es aquel que ama a Dios, como le dice, con todo su corazón, con toda su alma, y luego al prójimo como a sí mismo. Mi prójimo es todo aquel que está en necesidad y yo lo sé y le puedo ayudar. Rápido, aquí se nos fue el tiempo. 1 Juan 3, 16, 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene y viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, amemos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Esa es primera de Juan 3:16. Y termino con mi prójimo es mi hermano al cual debo amar haciéndole bien. Gálatas 5:13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Está la clave: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, mira donde vuelve otra vez, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Cada vez que usted encuentre que la ley y habla del amor, hermano, vayas inmediatamente a los 10 mandamientos. Son las 2 tablas que él está hablando. ¿Por qué vuelve y dice ahí? Porque toda la ley en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hablamos hoy, la deuda del cristiano para con su prójimo es una deuda de amor que se debe seguir pagando, nunca termina de pagarse, hermano, es la única deuda que debemos tener. Y ese amor se manifiesta al cumplir la ley moral de Dios, hermano. El propósito de esta charla hoy, de este mensaje, es que miremos la ley de Dios y tengamos, hermano, un anhelo para cumplirla. No es una imposición, no es una obligación. Sale de nosotros el amor a cumplirla, porque cuando lo cumplo, estoy amando a mi hermano, porque no le estoy haciendo mal. Usted notó, todos los mandamientos es hacerle un mal cuando no los cumplo, pero cuando los cumplo, hermano, es la demostración del amor, y obviamente lo hago porque amo a Dios primero. Amén. Amén. Oremos.